Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Perspectivas, fin de semana marcado por la definición de las candidaturas plurinominales y muchos nombres propios que hay que comentar. Edgar Olivares, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas noches, al igual que a todos ustedes que nos sintonizan. Bueno, pues de todo, hasta una paliza ahí en el PRD, ¿no? A ese nivel se están definiendo las cosas en la política. Y sí, efectivamente, como comentas, Enrique, nombres muy polémicos, sobre todo el nombre más polémico en este caso es el de Napoleón Gómez Urrutia, ex líder de los mineros, que es incluido en la lista de Morena. Morena, si quieres comenzamos con Morena. Edgar, Morena fue quien dio la nota, la mayor controversia y polémica este fin de semana, y es que el Movimiento de Regeneración Nacional colocó en sus listas, Edgar, al menos dos nombres que generan mucha polémica. Napoleón Gómez Urrutia, ex secretario general del Sindicato de Mineros en nuestro país, acusado, hay que recordar, de malversación de 55 millones de dólares, que al tipo de cambio en estos momentos estamos hablando de 1,000 millones de pesos en malversación de recursos propios del sindicato, es decir, de aportaciones de los trabajadores mineros, y que ha sido buscado por la Interpol durante algún tiempo y está en este momento refugiado en Canadá. Aparece dentro de la lista plurinominal y en un lugar importante, es decir, puede ser que Napoleón Gómez Urrutia sea senador. Tiene un 90% de posibilidades de llegar y recibir su fuerito con todas las de la ley para no enfrentar ninguna sanción judicial por lo que significó este escándalo de desviación de 55 millones de dólares. Y otro nombre propio, Edgar, Germán Martínez Cázares. Germán Martínez fue presidente de Acción Nacional durante la primera parte del sexenio de Felipe Calderón. Hay que recordar que en 2009, después de la derrota tremenda que sufrió el calderonismo en la elección intermedia, presenta su renuncia a Felipe Calderón, pero no es un panista cualquiera. Germán Martínez fue un crítico acérrimo de Andrés Manuel López Obrador. Fue también, por cierto, alguien fundamental para explicar que el PRD y en ese momento los partidos de izquierda no tuvieran representante ante el INE en 2003, lo que derivó en el llamado a fraude de 2006, y un amigo personal de Felipe Calderón. O sea, no estamos hablando de un panista lejano a Calderón, amigo personal de Felipe Calderón, y él mismo lo ha escrito. Yo creo, más allá de Gabriela Cuevas y de otros nombres importantes, por ejemplo, Olga Sánchez Cordero, la ministra de la Corte, pero creo que estos dos nombres son los que más llamaron la atención de la lista de Morena. Sí, sin duda, Enrique. Primero, el caso de Napoleón Gómez Urrutia, que está señalado por haber desviado, por haberse robado estos 55 millones de dólares, y que, bueno, ha estado exiliado durante varios años en Canadá, y que ahora, de alguna manera, López Obrador lo revive, sí, lo mete no solamente. Hace unos días había dicho que, bueno, era un perseguido político, ¿no? Sino que ahora lo mete a la lista plurinominal. Es decir, no solamente estaba dispuesto a perdonarlo eventualmente si llegaba a la presidencia de la República López Obrador, sino ahora lo convierte en un jugador importante dentro de su partido político. Y en el caso de Germán Martínez, pues es el símbolo de cómo López Obrador está atrayendo personajes muy importantes de otros partidos políticos a su proyecto. Escuchamos, si quieres, Edgar, lo que dijo Andrés Manuel López Obrador hace algunos días sobre Napoleón Gómez Urrutia. Habló en específico de este personaje, de este líder de los sindicalistas mineros. Platicamos de lo que comenta y también le entramos a las listas de otros partidos políticos. ¡Que vivan los pescadores! ¡Que vivan los mineros! Al triunfo de nuestro movimiento va a poder regresar a México Napoleón Gómez Urrutia. ¡Ese apoyo sí se ve! 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 La REA y otros ¡Fuera! ¡Traidores! delincuentes de cuello blanco, Manuel, que amigo, no permiten que haya libertad sindical. Al triunfo de nuestro movimiento van a haber recuentos en los sindicatos y van a ser los trabajadores los que van a decidir libre y democráticamente. ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese es un honor! ¡Estar con Obrador! ¡Es un honor! ¡Estar con Obrador! Está con nosotros Javier Lamarque, que es nuestro enlace
en este distrito de Cajeme, como siempre. La diputada. Bueno, Edgar, aquí hay muchos temas relacionados con el asunto minero. Por supuesto que Larrea es un indefendible, Germán Larrea, de este grupo tan importante, Grupo México, de explotación de mineras en el país, uno de los grandes multimillonarios de esta nación. Sin embargo, Edgar, eso no quita que quien debe decidir sobre la inocencia o culpabilidad de un hombre como Napoleón Gómez Urrutia es el Poder Judicial, son los jueces, el proceso democrático, el Estado de Derecho. No creo que la bendición de Andrés Manuel López Obrador le quite en ningún momento pues ninguna posibilidad y ninguna forma de rendición de cuentas. Yo creo que más allá de si es un perseguido político, si es un preso político, lo que me digas, si tiene o no culpabilidad, que se venga a defender. Es decir, que se defienda este hombre, Napoleón Gómez Urrutia, porque hasta el momento ha utilizado, por ejemplo, el mismo despacho de abogados que defiende el Bester Gordillo, al penalista Marco del Toro. Por lo tanto, me parece que este debate no es de a quién le crees o no, sino hasta qué punto puede probar en algún momento Napoleón que es inocente y que los 55 millones de dólares que le achacan, pues realmente fue un asunto más mediático que real, ¿no? Sí, claro, es ahora también López Obrador, pues con un discurso que más bien se asemeja al viejo PRI del sindicalismo mexicano, ¿no? De alguna manera es como Napoleón Gómez Urrutia, es como el de Champs, priista, pero con López Obrador. Es decir, personajes muy polémicos, personajes que tienen señalamientos muy importantes. Y en el caso del Bester también, y no solamente es un tema de que familiares del Bester Gordillo estén cerca a López Obrador ya, sino que los mismos editorialistas y caricaturistas en el país están interpretando este apoyo tanto de los maestros por medio del Bester Gordillo, de un sector de los maestros, no de todos, y ahora de Napoleón Gómez Urrutia. La CENTE se dividió. Sí. Hay que decirlo, el CENTE, perdón, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, los cercanos a Juan Díaz están apoyando al PRI y se ve por el acuerdo entre el PANAL y José Antonio Meade. Por cierto, José Antonio Meade rindió protesta como el candidato del PANAL, y la otra parte, la más cercana, el Bester, parece que está más en sintonía con Andrés Manuel López Obrador. Donde también hubo disputas en este fin de semana, Edgar, fue en el Partido Acción Nacional. Ya pareció un matrimonio muy bien formado de Javier Corral y Ricardo Anaya. Es decir, Ricardo Anaya no prendía en las campañas, pero Javier Corral traía lo de su caravana. Pero fue, Edgar, la Comisión Permanente del PAN este fin de semana, donde se discutió la definición de las candidaturas plurinominales del Partido Acción Nacional. Y Javier Corral se enojó por la forma en que se designaron estos curules. Sí, la verdad es que durísimo el discurso de Javier Corral, y de frente ahí en esa comisión, sobre todo lo que causó polémica en el PAN fue que en el lugar número 2 fuera Miguel Ángel Mancera. Eso fue uno de los temas que divide la opinión dentro del Partido Acción Nacional. Escuchamos a Javier Corral y comentamos su enojo. Esta mañana me preguntaba si en mi calidad de gobernador de Chihuahua debía expresar mi punto de vista franca y abiertamente al Consejo. Me pregunté también si lo debía hacer siendo un aliado, como lo he sido, del Frente por México y de la candidatura de Anaya. Resolví que es mi deber moral y político deslindarme de todo este proceso. No quiero ser parte de un proceso de simulación política. No quiero ser parte de la responsabilidad que este hecho tendrá en el futuro de México y de Acción Nacional. Porque lo que ha pasado ya me parece un exceso. Este proceso es un exceso de parte de un reducido grupo de no de más de 5 personas que están tomando las decisiones de la campaña y del partido, y que, consciente de que tiene mayoría en la Comisión Permanente y en el Consejo Nacional, están decidiendo con una soberbia infinita, como si ya estuvieran en el poder presidencial. Les recuerdo que aún nos faltan 8 puntos porcentuales del puntero presidencial. Este pequeño grupo que ahora toma las decisiones está abusando de la mayoría que tienen los órganos del partido. No es cierto las leguleyadas que aquí se han dicho. Es un proceso de fraude a la ley que se planeó, que se organizó, que se orientó y se ejecutó para tener la lista más reducida de consejeros, de candidatos al Consejo Nacional
para el Senado de la República, porque ya las decisiones de este grupo, que se cree definitivo, ya... Bueno, aquí está el Corral en estado puro, así conocemos a Javier Corral, y dice cosas muy fuertes, Edgar. No quiero cargar con la responsabilidad que este hecho significaba para el futuro de México. Es un exceso de un grupo reducido de no más de 5 personas. Es decir, estamos hablando de una reacción muy dura contra la decisión de la determinación de las listas plurinominales, lo que por cierto es contradictorio con lo que dice horas después el propio Javier Corral, porque después de tener esta reacción, de que se discutió en redes sociales lo que había dicho Javier Corral, que aparte tiene razón, la definición de las pluris fue excesivamente particularista por parte del grupo de Ricardo Anaya, después se deslinda y dice que no, que tiene diferencias, pero que él con el frente hasta... Y uno no entiende cómo es posible que digas no quiero cargar con la responsabilidad que estos hechos implican para el futuro del país y después digas que no, que simplemente fue un enojo en una comisión, pero que al final eres igual de amigo que siempre ha sido de Ricardo Anaya. Me parece que lo que está sucediendo con Javier Corral de pronto es estos desplantes como lo que hizo con la Secretaría de Hacienda, como este caso, pero después cuando sus intereses empiezan a ser tocados, prefiere recular y decir, hasta aquí llegó la fiesta, ¿no? Es el tema, ¿no? Pareciera más bien un asunto de chantaje o de amague por parte de Javier Corral, chantaje. Porque él dijo que aunque le pagara la Secretaría de Hacienda, iba a continuar con su caravana, iba a continuar con su discurso y con esa lucha. Ya le dieron el dinero, o por lo menos ya está el acuerdo para que le depositen en Chihuahua, y el señor ya le bajó, digamos, en esos términos, al tema de la caravana. Y ahora, como se supone que es una reunión privada donde nadie está, no hay medios de comunicación. La comisión permanente. La comisión siempre, pero bueno, siempre hay, claro, y siempre graban o en video o en audio, pero después sale a decir que no, que todo está bien. Me parece que sí, también el PAN, bueno, da estas muestras de repartirse el botín entre amigos, sí, ¿no? Y de generar estos acuerdos en el caso de la posición número 2 con Miguel Ángel Mancera, que bueno, ya se veía venir. Es decir, Mancera definitivamente lo tenía que acomodar por haberse bajado de la contienda presidencial. A ver, qué valiente que Corral diga esto. Y qué mal que se les diga en 15 minutos. Me parece que es tremendo. Y bueno, revisando las listas, que es importante. Edgar, tú decías el caso de Miguel Ángel Mancera, que va en la 2 del PAN. ¿Por qué Miguel Ángel Mancera va en la del PAN? Porque seguramente en la del PRD no hubiera quedado. Entonces es un cálculo. Es simplemente un cálculo político dentro del frente. Decir, pues que Miguel Ángel Mancera, que ha gobernado con el PRD, pues en esta mejor que vaya por la Acción Nacional para que esté segurito su lugar. En el Senado no puede ser el uno porque el uno tiene que ser encabezado por una mujer de acuerdo a los lineamientos de paridad. ¿Y por qué, por ejemplo, Xóchitl Gálvez, delegada en la Ciudad de México, va en la fórmula con Emilio Álvarez y Casa al Senado en la Ciudad de México? Porque puede entrar a través de esa fórmula, porque si en algún lugar, o tal vez el único lugar donde el PRD tiene fuerza en estos momentos, es precisamente en la Ciudad de México. Es decir, son menos cálculos decir quién entra en qué lista y en qué y quiénes otros entran en otras listas. Y hay que decir, Emilio Álvarez y Casa se la pasó recorriendo el país, un movimiento ahora que me parecía muy interesante. Aquí lo entrevistamos en Perspectivas a fondo, platicamos con él, y él me decía precisamente en esta entrevista que él no iba a aceptar candidaturas, no iba a buscar, no era buscar puestos, no quería acomodarse en ningún lado. Meses después, Edgar, lamentablemente vemos que Emilio Álvarez y Casa acepta la candidatura, y acepta la candidatura sin poner condiciones de proyecto, sin poner condiciones de programa, de nada. La acepta de esos chuchos del PRD, que él mismo denunciaba que eran los negociadores de Peña Nieto, los que encubrían el pacto de impunidad. Es decir, me parece que este fin de semana nos dejó un sabor amargo en el sentido de que vemos podredumbre en todos lados. Y ojo, falta la del PRI, porque ya quiero ver todos los que se van a esconder en esa lista plurinominal del PRI. Es decir, creo que estamos hablando de un momento de excesivo pragmatismo en la política mexicana. Totalmente, es pragmatismo total, lo vemos este fin de semana. Y otros, por ejemplo, también Ricardo Monreal, ¿no? Cuando deja la delegación, no busca un cargo, yo voy a ayudar al proyecto, y vemos que va en la lista también. Es decir, efectivamente negocian, son pragmáticos, y bueno, vamos a esperar la del PRI. Por lo pronto se sabe que Miguel Ángel Osorio Chong va a estar en esa lista. Seguramente va a estar en esa lista, y a nivel local, hay que decir, Movimiento Ciudadano el sábado definió sus candidaturas plurinominales.
La primera, esta sorprendió, la primera al Congreso del Estado es Patricia Martínez, funcionaria de Guadalajara que estuvo vinculada a los planes parciales de desarrollo. 2, para Salvador Caro. Es decir, la que iba a ser para Alberto Uribe, termina en Salvador Caro, hay que decir, un comisario que no dio resultados en materia de seguridad y que sin embargo ya lleva prácticamente la posibilidad de entrar al Congreso a partir de la próxima legislatura. En la 3 estará Mara Robles como parte del acuerdo entre el grupo de la Universidad de Guadalajara y Movimiento Ciudadano. Y para la Diputación Plurinominal, Donatio Bravo Padilla encabezará, el rector de la Universidad de Guadalajara encabezará las listas plurinominales al Congreso Federal. MC ya definió su alineación. Mañana se formaliza la candidatura de Miguel Ángel Martínez en el Partido Acción Nacional y se empiezan a debatir las pluris en el PRI y en el PAN, donde va a haber de sombrerazos para definir esos puestos. A ver si no pasa como en el PRD, que a sillazos se vayan a definir. No, esperemos que no. Ojalá Edgar defendieran sus ideas a sillazos, pero lo que ustedes que siempre defienden, las chambas, los puestos y los cargos. Estamos en Perspectivas, todas las líneas abiertas de comunicación para que te comuniques con nosotros, para que nos busques, nos mandes mensajes, preguntas, cuestionamientos. A la vuelta está con nosotros Gerardo de la Cruz, fiscal anticorrupción, que ni siquiera se ha sentado bien en la silla y ya le han dado de todos lados chamba para que se ponga a investigar. Regresamos. En enero pasado, el Congreso Estatal declaró como candidato electo para ocupar el cargo de fiscal especial en combate a la corrupción a Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar. En sesión extraordinaria, los diputados indicaron que fue en conformidad con lo dispuesto por los ordenamientos constitucionales y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como de la base sexta de la convocatoria emitida para efectuar ese nombramiento. El presidente de la mesa directiva del Congreso local, el diputado Hugo Contreras Cepeda, hizo tal declaratoria y dijo que se ordenaría girar oficio para que la autoridad competente procediera a realizarle a dicho candidato las evaluaciones de control y confianza. Con esto, y luego de un extenso proceso de selección que incluyó el amparo de uno de los aspirantes al cargo, el pasado jueves, finalmente, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar asumió el cargo como primer fiscal anticorrupción de Jalisco. Después de aprobar los exámenes de control y confianza aplicados por la Procuraduría General de la República, el titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción acudió al Congreso local para rendir protesta. Inmediatamente después, de la Cruz recibió la primera denuncia de presuntas irregularidades cometidas en la Secretaría de Salud cuando era titular de la dependencia, Antonio Cruz Esmada. Hasta el momento, el fiscal anticorrupción analiza las opciones para establecer sus oficinas y el equipo de trabajo con que contará. Aunque hasta el momento se proyectan para esa área 3 agencias del Ministerio Público y un equipo de 16 personas. Gerardo de la Cruz es fiscal anticorrupción con todas las de la ley desde el jueves pasado. Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, con el placer de estar con ustedes y compartir este espacio con el auditorio. Qué proceso tan largo, ¿no? Sí, terrible. Fue un proceso, que finalmente atravesó por muchas etapas. Finalmente, ya habíamos platicado por acá, cuando todavía estamos en ese tema del amparo y demás, afortunadamente eso se supera, ya estamos después en lo siguiente, la cuestión de los exámenes de control de confianza, hasta exactamente cuando cumplimos 15 días de haberlos concluido, llegó el resultado diciendo que aprobamos y ya podemos seguir con lo demás. Tortuoso el proceso, pero finalmente lo importante es que ya estamos aquí. ¿Cómo le fue con el tema de los exámenes? Me sentí muy bien con los exámenes. Aquí se dicen muchas cosas. Obviamente yo no conozco cómo se desarrollan los exámenes de control de confianza aquí en el Estado. Conozco lo que han mencionado los policías. Incluso en su momento desde mi trinchera criticaba esos exámenes por la forma en que se aplicaban. No propiamente por el desarrollo de los mismos, sino tal vez por el momento en que se les aplican a los policías aquí. ¿Por qué? Porque muchas veces después de una jornada de trabajo de 24 horas los enfrentas a ese proceso tan estresante y sí llega a ser muy difícil. En mi caso no fue así. Yo los presenté en la Ciudad de México en el Centro de Evaluación de Control de Confianza, depende de la PGR, porque se considera un puesto de alto mando. Sí. Y mi experiencia es que son unos exámenes muy completos, muy exhaustivos, pero desarrollados de una manera muy profesional. Exhaustivos en el sentido de que duras horas, son preguntas de todo tema. Duras horas y tocan absolutamente desde la cuestión médica, la cuestión psicológica, muy completo. O sea, pues te analizan cuestiones económicas y obviamente existe también el famoso polígrafo. Pero es muy completo. Te investigan en el aspecto económico todo. Para quien nos escucha, Gerardo, y
no sabe exactamente qué es un fiscal anticorrupción, no sabe qué debe de hacer, hasta dónde tiene que llegar, por qué existe incluso una fiscalía anticorrupción, ¿qué le dirías? Bueno, yo le diría a la sociedad y le diría a todo el mundo que ojalá y no existiera una fiscalía anticorrupción. Ojalá que no existiera. ¿Por qué? Porque si tenemos que llegar a este momento de tener fiscalías especializadas, implica que las cosas no están funcionando como se manejan. O sea, que la Fiscalía o la Procuraduría en algún momento no está haciendo el trabajo Lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que los delitos no son nuevos, no se crearon los delitos a partir de las reformas que le dan vida al sistema nacional o al sistema estatal anticorrupción. Los delitos están ahí desde siempre, los tipos penales son los mismos. Autoridades encargadas de precisamente investigar y perseguir esos delitos han existido siempre. Desafortunadamente la sociedad, porque esto fue impulso de la sociedad consideró que las cosas no estaban haciéndose como debieran y por lo tanto estuvieron empujando hasta lograr que se creara un sistema nacional anticorrupción con reformas constitucionales que obligan a que todos los estados tengan esta figura. Pero vamos, si tuvimos que llegar a crear una comisión de derechos humanos es porque se vulneraban los derechos humanos. Si tuvimos que crear un centro de justicia de la mujer es porque no se protegía a las mujeres. Un instituto electoral, entonces, porque no se contaban los votos, claro. El problema es ese. Ojalá y este tipo de figuras no existieran, pero si existen es atendiendo a una problemática que existe y que no le vemos solución con lo que ya teníamos. ¿Pero qué vas a hacer tú? Perdón, ¿Qué voy a hacer? O sea, muy bien. Que tú nos digas cómo va a ser tu labor. Tenemos aquí, que la imagen del fiscal, esa es una imagen que conoce todo el mundo, es la imagen del Ministerio Público. ¿De qué se encarga el Ministerio Público? De investigar y perseguir los delitos. Eso es lo natural. Eso es lo que hace cualquier fiscal, lo que hace cualquier agente del Ministerio Público. Pero en este supuesto, en el momento en que nos encontramos en la Fiscalía especializada en combate a la corrupción, es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque no tiene nada más la obligación de investigar y perseguir los delitos, que esa es una reacción. Es ahí en ese momento nosotros no prevenimos nada. El agente del Ministerio Público entra cuando el delito ya se cometió. En consecuencia, el fiscal es una reacción de algo que ya pasó. Pero eso no soluciona nada y muchas veces no resolvemos. Quisiera utilizar una similitud con un delito que tiene un tremendo problema para la sociedad. ¿Qué les parece si hablamos del delito de feminicidio? ¿Por qué fue necesario crear el delito de feminicidio? Si ya teníamos homicidios, si ya teníamos parricidios, si ya teníamos homicidios calificados. Por la vulnerabilidad de las mujeres. Por la vulnerabilidad de las mujeres, porque tenemos mucha violencia de género, porque se priva de la vida a las mujeres por razones de género. Entonces fue necesario crear el delito de feminicidio y lo creamos con una pena bastante fuerte, de 25 a 45 años de prisión, más que un homicidio calificado. Igual que matar a tu mamá, o matar a tu papá, o matar a tu hijo, de ese tamaño. Pero la pregunta es, al crear este delito, ¿se acabaron los feminicidios? No. Bueno, entonces, ¿qué pasó? El legislador dijo, no, hay que subirle las penas. Y ahora la pena ya anda en 70 años. Perfecto. ¿Con eso se han acabado los feminicidios? La impunidad. No, porque ¿qué es lo que hace falta? Un cambio de cultura. Mientras sigas educando a la familia así, se sigue despreciando a la figura de la mujer y se sigue dando todo esto. Bueno, esto llevémoslo a la corrupción. ¿Qué pasa si tenemos una Fiscalía Anticorrupción que se encargue de investigar y perseguir los delitos? Es decir, lo que ya había. Pero ¿qué tal si nada más seguimos reaccionando pero la cultura no cambia? Entonces se siguen repitiendo ese patrón. Bueno, ahora una obligación muy importante, una carga, una función de la Fiscalía, no es nada más investigar y perseguir los delitos, sino también fomentar y divulgar la cultura de la lucha contra la corrupción. ¿Qué significa la prevención a mediano y largo plazo? Eso es la prevención, eso es lo importante, eso es lo interesante, eso es lo que nos hace diferente a las otras fiscalías que tenemos, ¿sí? Porque aquí no nada más vamos a reaccionar, aquí vamos a tratar de poco a poco ir incidiendo para que la cultura cambie. ¿Cómo lo vamos a hacer? Te explico un esquema muy sencillo que vamos a implementar y que es en lo que hemos estado trabajando. De entrada, como se nos faculta en la ley orgánica a celebrar convenios con instituciones públicas y privadas con esa finalidad, entonces nos vamos a acercar ¿con quién? Con instituciones. ¿Cuáles? Las que tú me digas, las que ustedes digan. ¿Por qué? Porque todos tenemos presente, si te pregunto, oye, mi estimado, ¿qué institución crees que sea la más corrupta? Pues no vas a dar nombre de 3 o 4, ¿no? Yo tengo nombres de 3 o 4, tengo un atlas de riesgo que así me lo perfila. Bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, no voy a ponerme a señalar en este momento a nadie, pero sí voy a acercar con una institución en particular y le voy a decir al secretario, le voy a decir al director, oye, ¿qué te parece? Si hacemos un convenio donde me permitas hacer un estudio aquí en esa institución para saber cuáles son los actos de autoridad susceptibles de cometer hechos o de generar hechos de corrupción.
Ya que hicimos ese estudio e identificamos dónde en la estructura que tú tienes se pueden dar actos de corrupción, entonces regreso. ¿Qué te parece? Hacemos un convenio donde me permitas, con este manual que preparé, con este programa, dar un curso, una capacitación aquí en tu dependencia. Pero ¿qué pasa si el caso ya existió? Bueno, ya hay un caso de corrupción. Exactamente. Es que Eso nosotros... Claro. Es decir, las pruebas las vas a empezar a recabar. Sí, desde ¿Quién luego puede acudir contigo para denunciar? Perfecto. Vamos... Esa área la dejo acá. Esa área está encargándose de capacitar, pero esta área de investigar y perseguir delitos cumple con su obligación. Hay un hecho de corrupción, el que tú quieras. Tampoco puedo distinguir ni establecer, solamente los importantes son para mí, y el que agarró 50 pesos por pasarse un alto, no. No, es cualquier acto, cualquier tipo penal que se desprende de un acto de corrupción, le toca a esta fiscalía. Entonces, si se da un hecho de corrupción, el que sea, por un funcionario pequeño, por un funcionario mayor, por un particular inclusive, le toca a esta fiscalía. ¿Qué voy a hacer? La fiscalía tiene 3 formas de enterarse de que se ha cometido un delito. Porque se presente una querella, pero los delitos de corrupción la mayoría son de oficio, no son de querella. Entonces, pero jurídicamente hablas de la querella. ¿Quién es que interpone la querella? El titular del bien jurídico afectado. No es necesaria la querella porque la mayoría de los delitos son de oficio. Bueno, por medio de una denuncia. ¿Quién puede presentar una denuncia? Cualquier persona. O sea, cualquier persona tiene el derecho y la obligación de presentar una denuncia. Ahora, no se presenta una denuncia, pero el acto de corrupción es tan evidente porque por conducto de los medios nos enteramos de lo que pasa, porque es del dominio público, entonces también de oficio se podrá actuar. También querella, de oficio, denuncia y oficio. De oficio, claro. Vamos al corte, Edgar Fiscal. Regresamos, seguimos platicando con el fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz. Estamos de regreso en Perspectivas. Gracias por seguir con nosotros, conversando esta noche con Gerardo de la Cruz, fiscal anticorrupción. Si tienes preguntas, comentarios, están abiertas todas nuestras vías de comunicación. Edgar, dejamos con el asunto de cómo se procede, ¿no?, ante casos de corrupción. Claro, y bueno, decía hace un momento el fiscal, cualquier persona puede presentar una denuncia, efectivamente. Yo le iba a agregar, cualquier diputado en una sesión de Congreso también le puede entregar una denuncia. Y tú hacías el comentario el otro día, Enrique, que le habían metido una presión innecesaria con estas denuncias. ¿Cómo tomó el fiscal anticorrupción estas denuncias, particularmente en contra del exsecretario de Salud, Antonio Cruz Diputados de Esmada, MC, ¿no? por parte Sí, claro. de diputados de MC, principalmente Augusto Valencia, aunque ahí 2 o 3 diputados también se acercan? Sí, claro, vamos, de hecho lo tomé como algo normal. Finalmente, vamos, obviamente nosotros conocemos cuál es el procedimiento para presentar un escrito en alguna dependencia. Normalmente acudes a la Secretaría a la Oficina de Partes. En este momento, en esas condiciones, acabo de tomar protesta, no tengo una institución establecida, estamos en ese proceso, por lo tanto no tengo una oficialía de partes, pero hace un instante acabo de protestar el cargo y acabo de comprometerme a investigar y perseguir los delitos. Por lo tanto, yo a la hora, es que no podía ser de otra manera. Finalmente, al no tener un conducto de otra naturaleza para que se presentara la denuncia, lo correcto era, tal como lo hice, recibírsela. Les acusé recibo, desde luego, y les dije, desde luego es una responsabilidad y lo investigamos. Ahora, Entonces, ¿no te parece que fue mucho por el show? La O sea, por verdad llevarse es que, la nota, vamos, eso parece ahí un montaje, son ¿no? cuestiones subjetivas en las que quisiera no emitir opiniones. Prefiero, vamos, finalmente, de alguna manera fue ponerme a empezar a trabajar. Y es algo que tengo que hacer, ponerme a empezar a trabajar, finalmente. Nada más que también sí esperaba contar con un tiempo suficiente para poder armar un equipo, preparar esa estructura. De entrada, en este momento te puedo decir que yo ya he estado desplegando algunos actos de investigación tendientes a darle procedimiento a esta denuncia. Sí. Obviamente, lo normal, si tuviéramos estado ya completos, era encargárselo a un agente de Ministerio Público, pero en este momento no tengo todavía un agente de Ministerio Público en funciones. Por lo tanto, el único que está en funciones soy yo. Y por lo tanto tengo que estar haciendo actos de investigación. Fiscal, no ha estado tu reacción, que tú
eres una persona gentil y recibiste la carpeta, pero lo que preocupa es que se instrumentalice la Fiscalía Anticorrupción con objetivos electorales y más de aquí a julio, que estén diciendo fiscal, métete este caso, fiscal, métete el de acá, fiscal, métete el de acá, y que cuando en 4, 5, 6 meses no haya resolución de estos casos, parezca que el omiso o el opaco eres tú. Bueno, ahí son situaciones también que no me son ajenas. Te confieso, no esperaba una denuncia ese día, pero sí espero muchas en esos días. Eso sí lo tenía previsto. ¿Por qué? Porque estamos en un año electoral. Son meses que van a ser de mucho trabajo. Pero también hay situaciones que se tienen que atender desde un punto de vista jurídico. ¿Por qué desde un punto de vista jurídico? Porque la Fiscalía no se puede prestar a ser usada como un instrumento en ese combate electoral. Además, ahí está la FEPADE. No, ese es para allá iba, precisamente. La Fiscalía no se puede prestar a esto, Gerardo Lacruz no se puede prestar a esto, pero no puedo evitar que presenten las denuncias. Cualquier persona, la verdad no me metí sin cuidado si es miembro de algún partido político, no. Cualquier persona puede presentar una denuncia y esa denuncia se atenderá. Esa denuncia se analizará y entonces aplicaremos las reglas que están establecidas en la ley. En la ley tenemos una regla que tiene que ver con la especificidad. ¿Y eso a qué se refiere? A que en este supuesto donde ya tenemos fiscalías especializadas, hay cosas que le tocan a la Fiscalía Anticorrupción y cosas que le tocan a la Fiscalía en Delitos Electorales y cosas que serán materia de la Fiscalía Central. Entonces, nada impide que una situación que se me presente a mí sea derivada a la Fiscalía Central o a la Fiscalía Electoral, como tampoco impediría que fuera al revés. Okay. Si vienen de la Fiscalía Central porque es un acto de corrupción, me toca. Si vienen de la Fiscalía Electoral porque es un acto de corrupción, me toca. O sea, la ley lo determina, con independencia del lugar a donde se hayan presentado. Otra situación que también es una regla es el ámbito de validez temporal de la intervención de esta Fiscalía. ¿A qué me refiero con eso? La propia ley orgánica en sus artículos transitorios establece que las denuncias que se hubieran presentado antes de la entrada en operación de esta Fiscalía le tocan a la Fiscalía Central, que es quien lo está atendiendo. Entonces, si ya tienes presentadas otras denuncias. Como el caso de la Secretaría de Salud. No sé si haya otras denuncias, yo estoy atendiendo esta. Si hubiera otras, estarían por allá. Pero sí se tendría que remitir al proceso y a la carpeta de investigación que ya se abrió sobre ese caso en Tendríamos específico. Que analizar esa situación. O sea, esa es una situación a analizar. En este momento no tengo la información de que estuviera ya. Que por cierto, ahorita vamos a analizar con Sonia Serrano el asunto de la Secretaría de Salud, ¿no? Sí. ¿Qué necesitas en la Fiscalía? Nos tocó platicar de este tema hace algún tiempo y te decía que me parecía preocupante el trato presupuestal a la Fiscalía Anticorrupción, 20 millones de pesos, al final tiene la Fiscalía Anticorrupción, y que tú tuvieras que hacer gestiones con el Ejecutivo para buscar esos recursos que podrían llegar a vulnerar la autonomía de la Fiscalía. Fíjate que el hacer una gestión, de hecho, de entrada, ponga en contexto cuando se tocó ese tema de la gestión, que no fue propiamente gestiones, sino comentarios. ¿Por qué? Porque cuando se tocó ese tema fue después de la votación en la que finalmente se me favorece, resultó electo, que fue un 24 de diciembre. Entonces, 25 de diciembre, lunes, estamos todos descansando. 26 de diciembre me reintegro a actividades. Y entonces es cuando tengo comunicación con el secretario de Gobierno, donde me dice que el gobernador quiere conocerme. ¿Por qué? Porque no me conocía, porque no sabía quién era yo, nada más simplemente por eso. Y en ese momento yo ya tengo conocimiento de ese presupuesto y lo conocí por los medios, porque ya se había publicado esto, ¿sí? Entonces, cuando tengo oportunidad de platicar con él, que obviamente me dice, pues estamos muy contentos con que haya sido una persona independiente la que haya sido designada fiscal y cuenta con el apoyo. Oye, pues muchas gracias, señor gobernador. Qué bueno que lo comenta. ¿Cómo está el presupuesto? Entonces, ¿cómo está el presupuesto? Pregúntame en ese momento. Me dice la cantidad, 40 millones, son 16 plazas asignadas. Y en ese momento, de inmediato digo, ya, me parece que es insuficiente. Que es poco, me parece insuficiente. Pero si no hubo una gestión de tu parte en el sentido de gobernador. No pedirle ni nada. O sea, son comentarios que haces y que además, a mí me queda muy claro una situación. Cuando este presupuesto primero se envió al Congreso y en el Congreso se aprobó. Cuando eso se hizo antes de que existiera, de que estuviera nadie al frente de la Fiscalía. No sabía ni el gobernador, ni los diputados, ni nadie quién iba a ser el fiscal.
y tampoco cuál iba a ser el plan de trabajo. Pero que sí iba a tener sabían que no le querían dar mucha lana, eso sí sabían. esa es una situación que discutieron en el Congreso. Sí. Es una situación que discutieron ellos, desde luego. También el fiscal anticorrupción no es antisistema, es decir, no tiene nada de malo que se reúna con el gobernador y No, más claro porque que no. era una reunión No, y déjenme inicial en decirles, este porque contexto. finalmente, esa es una reunión inicial. Después de esto, he tenido contacto con personas que dependen del Ejecutivo. Bueno, tengo que ponerme en comunicación, entre otros, subsecretario de Administración, con la Dirección de Planeación, son parte del Ejecutivo. Pero esto es parte del proceso de armar la estructura de la Fiscalía. O sea, es con ellos con que tengo que ver la cuestión inmobiliaria, es con ellos con que tengo que ver computadoras, todo esto. ¿Cuánto tiempo se va a llevar tener más o menos establecida la Fiscalía en esos términos que se proponen? Antes de denuncia y todo aquello, yo estaba con la idea de que en un mes tendríamos todo. Yo estoy tratando a marchas forzadas de tener todo en este plazo. ¿Por qué? Porque, vamos, ¿con qué calidad, antes de haber rendido protesta, con qué calidad podía negociar en un momento dado que se me rentara o no un inmueble? ¿Con qué calidad podía pedirles que necesito esas herramientas técnicas, físicas, humanas para poder operar? O sea, tendría que haber superado esto para ahora sí ponerme a discutirlo con quien tiene la facultad en un momento dado. O sea, finalmente esta Fiscalía tiene autonomía de gestión, pero no tiene autonomía presupuestaria. El presupuesto es un grave tienen que problema, entregar. fiscal. Pero sí, es un sí, grave claro. problema. No, a eso me refiero con el asunto de la gestión, no Desde tanto luego. que tú al gobernador le hayas dicho, oye, necesitamos esto. Yo creo que tu comentario fue más como en el sentido de que hay insuficiencia presupuestaria, pero el asunto de que por no tener presupuesto constitucional o autonomía constitucional tengas que estar cada año viendo cómo te pueden quitar. ¿Qué pasa si mañana llega un gobernador y dice 50 pesos y se acabó? Si te gusta bien, si no, no. Ok, perfecto. Llega un gobernador en ese sentido. Y entonces, ¿recuerdo quién soy? Soy Gerardo de la Cruz. ¿Le debo el puesto a este partido? No. ¿Le debo el puesto a este partido? No. ¿A quién se lo debo? ¿Quién me apoyó? La sociedad civil, eso está la claro. sociedad civil. Sí. Entonces, ¿con quién tengo que voltear a decirles, vean lo que están haciendo? O sea, ahí sí, eso No, es... y ojalá la sociedad civil defienda Sí, claro. un espacio importante para denunciar la corrupción. Pero si de pronto no hay ese respaldo, como por ejemplo pasó con muchos órganos autónomos como el IEPC, como que fueron pervirtiéndose con el tiempo, pues tal vez se desaparece y se acabó. Y por eso decía que es importante tal vez que tenga una protección constitucional. Eso se busca, y no únicamente ahora que existe esta figura. Ese propósito de tener un presupuesto constitucional se tiene para la Fiscalía desde el punto de vista de la doctrina, desde el punto de vista de la academia, desde hace muchísimos años. Muchísimos años, no es nuevo. No lo inventamos nosotros. Funciona en otros países. Y déjenme decirles, o sea, funciona en otros países e inclusive diferente. Vamos, Estados Unidos, Inglaterra, países que tienen una mejor estructura jurídica que la nuestra. Ni siquiera la policía depende de la Fiscalía. No, claro que no. La policía es completamente independiente. Y creo de que ya manera vamos a ir profesional y técnica. para ese modelo, ¿no? Vamos para ese modelo, Fiscal pero nos anticorrupción, tarda. ¿qué atribuciones tienes más allá de la lana? ¿Qué atribuciones tienes? Tú puedes mandar a investigar cuentas, puedes mandar, Sí, claro, por desde ejemplo, luego, a desde luego. investigar recursos económicos. ¿Qué tanta capacidad de investigación tienes para hacerte de pruebas? Tendré toda la capacidad de investigación que nos permita precisamente la estructura con la que contemos. No es operativo tener peritos a mi cargo, ¿no? ¿Por qué? Porque para eso está el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Pero sí es operativo tener expertos en muchas materias, en seguimiento de dinero, en auditoría, en contabilidad, en estructuras, o sea, saber si a este edificio le metieron verdaderamente lo que dijeron que le metieron. O sea, esos expertos sí los debo tener. Muchas veces a lo mejor esos expertos no estarán contratados así de decir van a ganar tanto a la quincena, pero sí por honorarios, dependiendo de la investigación, contrataremos especialistas y existen. Vamos, el tema del lavado de dinero es importante y obviamente hablo del lavado de dinero porque en los actos de corrupción la mayoría de las veces hay dinero por medio. Claro. Entonces, ¿qué tienes que buscar? Origen y destino. Y eso, ¿quién lo hace? No lo hace el abogado. Ahí tenemos contadores, ahí tenemos gente experta en cuestiones cibernéticas, los que le tienen que dar seguimiento, claro, desde luego. Entonces tenemos que contar con todo eso. Obviamente, con todo eso, no es lo que está en ese presupuesto de arranque.
Me refiero, no son esas 16 plazas de las que se habló. Eso no está ahí. Eso lo tenemos que generar. Obviamente, alguna cantidad de esos 20 millones de pesos que finalmente están etiquetados para acá, algunas se pagarán en eso, ¿eh? Obviamente, ¿cuándo se va a hacer? Cuando sea justificado, cuando el caso lo amerite, cuando sea necesario y no tengamos en nuestras filas el experto que lo haga, entonces tendremos que hacerlo. Solo Alberto Lepe, antes de despedirte, fiscal, dice, en las dependencias municipales es del diario que se piden y dan dádivas corruptelas para agilizar trámites. ¿En qué punto y cómo se puede denunciar estos actos y que se procesen de manera efectiva? En cuanto tengamos ya nuestras instalaciones, les aseguro que aquí en este medio van a tener el domicilio, el teléfono y el correo electrónico por el cual nos darán esas denuncias para poder trabajar en ellas. Fiscal, gracias por estar con nosotros. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Vamos al corte y seguimos hablando de posibles casos de corrupción. Ahora hablamos precisamente de lo que publicó NTR sobre posiblemente 9.6 millones de pesos en medicinas sustraídas del Hospital Materno López Mateos. Vamos al corte y regresamos. A escasos minutos de haber tomado protesta como fiscal anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar recibió una denuncia por presuntas irregularidades en la Secretaría de Salud Jalisco, donde señalan como responsable a su extitular Antonio Cruz Esmada, de quien se presume incurrió en delitos como abuso de autoridad, desvío de recursos y aprovechamiento indebido de funciones. Son 19 denuncias, como lo informó el gobernador Aristóteles Sandoval, que incluye 2 denuncias contra pensiones del Estado, en específico el área de prestaciones por facturas apócrifas. Así lo declaró la Contralora del Estado, Teresa Brito, además de 2 denuncias por las irregularidades en la maternidad Esperanza López Mateos, donde en la primera denuncia interpuesta en septiembre pasado son 3 los posibles inculpados y la segunda, que se presentó en enero de este año, son 5 probables responsables. Dichas denuncias fueron por presuntos actos de corrupción de exfuncionarios de la pasada y la actual administración. Pues los casos se le acumulan, se le apilan al gobierno del Estado, en particular con la gestión de Antonio Cruces al frente de la Secretaría de Salud Jalisco. Edgar, que esto ya no parece un desorden administrativo, porque así lo han catalogado tanto Alfonso Petersen como el gobernador del Estado. Aquí parece que hay más cola que un desorden administrativo, ¿no? Sí, por supuesto, esto se ve como un gravísimo caso de corrupción. Y justamente para platicar de este tema y de lo que hoy publica el diario NTR, saludamos con mucho gusto a nuestra compañera Sonia Serrano, quien además es colaboradora del diario NTR de Investigaciones Especiales. ¿Cómo estás, Sonia? Buenas noches. ¿Qué tal, Edgar? Buenas noches, Enrique. Gracias. Buenas noches, Sonia. Por hacerme esta llamada. Estamos hablando de casi 1,000 dosis que fueron sustraídas de la maternidad Esperanza López Mateos, con casi 9.5 millones de valor. ¿De qué se trata esto? Platícanos, Sonia, y de qué tamaño es el problema ahí en la maternidad López Mateos y en general en lo que dejó como corrupción o como posibles actos de corrupción Antonio Cruz Esmada en la Secretaría de Salud. Sí, mira, de lo que se trata en este caso, Edgar, Enrique, es un medicamento que es considerado controlado, sobre todo por el costo que tiene. Cada dosis de este medicamento tiene un costo de 10,000 pesos, o ese fue el costo que tuvo para la Secretaría de Salud, aunque si tú lo compras en la farmacia, puede costar al menos 15,000 pesos. Este medicamento se usa sobre todo para los bebés prematuros. Es una especie de reforzamiento para el sistema respiratorio. Y lo que se pudo documentar, de acuerdo con la revisión que se hizo y los documentos de la denuncia a los que tuvimos acceso, es que estos medicamentos eran sacados del almacén con diferentes irregularidades, y nadie sabe exactamente a dónde fueron a parar, por lo cual presumen que tal vez se utilizaron para venderse. Recordarán, Edgar, Enrique, que durante los últimos 2 años más o menos en la maternidad ha habido una constante queja por la falta de medicamentos, por la falta de insumos para atender a las mujeres. Incluso hubo áreas de este hospital que fueron cerradas ante la falta de recursos. Y bueno, lo que deja en evidencia las declaraciones de quienes están a cargo del almacén es justamente cómo los medicamentos pudieron haber sido robados o extraídos de manera ilegal.
Lo que señalan todos los responsables del almacén es que todos recibieron las indicaciones de entregar todos los medicamentos e insumos normales a quien los solicitara. Y en el caso de estos medicamentos controlados, lo único que les pedían era que los anotaran en una libreta y que les entregaran una receta. Sin embargo, esas recetas no existen en ninguna parte en respaldo de estas 959 dosis, que insisto, cada una tiene un costo de 10,000 pesos, por lo cual el daño sería de más de 9,5 millones de pesos para la Secretaría de Salud. Y lo único que les pedían a ellos era que los anotaran en una libreta. Entonces, las recetas que presuntamente les entregaban, pues no había un protocolo de que debían contener. Hay algunas recetas que aparecen, pero no tienen el nombre del médico que las expidió, no tienen fechas, no tienen folios, no tienen el nombre del paciente al que va destinado, porque pues, cualquiera que hemos visto la receta sabe que lo primero que debe escribir el médico es el nombre del paciente. Y bueno, esto le permitió a alguien en la maternidad sustraer los medicamentos. Por lo pronto, los señalados en esta denuncia son el que era director del hospital, la que era jefa de enfermeras y también el director administrativo y, por supuesto, algunos de los encargados del almacén mientras se determinan cuáles son las responsabilidades. Pero lo más curioso es que conforme le vayan rascando, Enrique, ahí al tema de salud, van a ir surgiendo más irregularidades. Yo coincido contigo, Enrique, yo no sé si esto se le va a llamar un desorden administrativo, porque pareciera justamente eso, que se trata de un desorden. O sea, ¿cómo puedes apuntar en una libreta un medicamento cuando se supone que pagan un montón de dinero también en software y en sistemas de control? Pues lo que pasa es que parece que hay dolo en la manera en que se sacaron estos medicamentos, ¿no? Sí, porque como tú dices, Sonia, puede pasar que haya algún problema administrativo o que no se haya llenado algún formato, pero lo que leemos en la investigación que presenta NTR es que hay falta de formatos de aprovisionamiento, solicitudes de aprovisionamiento sin sello de recepción en el almacén, las recetas no tienen nombre, las entregas no tienen firma del jefe del almacén, no se señala la fecha en que fue solicitada ni entregada, es decir, es difícil que pues todas sean coincidencias al mismo tiempo. Y me gustaría que nos platicara, Sonia, si han tenido alguna reacción de la Contraloría, de Alfonso Petersen o de alguien del gobierno del Estado. No, hasta ahora lo que ha habido es una especie de señalamiento hacia esto, nada más, así que de un desorden administrativo. De hecho, pues la forma en la que se va el secretario de Salud anterior, de Antonio Quismada, es en el anuncio de una presunta candidatura, cuando, bueno, pues queda claro que tenía que ver con el desorden que tenía. De pronto podría parecer que no se sabe si un funcionario está tan al pendiente de todos estos detalles, pero bueno, para eso eres responsable y para eso cobras ese salario, que se te pagan por el nivel de responsabilidad que tienes. No puede ser que tuviera ese desorden en la Secretaría de Salud y de todas maneras se siguen iniciando cuando el problema, bueno, por supuesto que en la zona metropolitana la crisis ha hecho en la maternidad, pero recordemos también que un día que los hospitales civiles de Guadalajara tuvieron que suspender los servicios. Recordemos el enojo del gobernador en la visita que hizo a la zona norte porque el Hospital Regional de Gosutilla no está funcionando, porque el Centro de Salud de Colotlán no está funcionando. Recordemos la grave crisis en la que está el Centro de Salud Regional de Puerto Vallarta. Es decir, por donde le rasques hay irregularidades y pues parece que no había una cabeza metida en el control de lo que sucedía en la Secretaría de Salud, lo que abrió un fuerte boquete. Hace poco salió una nota también en NTR de Darío Pereira, en donde la Contralora de la Secretaría de Salud le confirmaba que hay 8,000 millones de pesos pendientes de irregularidades por aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación. Decía que ya iban en un avance importante en la aclaración de las observaciones, pero si te pones a revisar lo que está sucediendo ahí en las auditorías federales, lo que encontramos, Enrique, es que se empiezan los procedimientos administrativos contra los directos responsables.
pero el dinero no se ha encontrado, los documentos no han reaparecido ni se han justificado estas irregularidades, de tal manera que no son 8,000 millones, sino incluso la cifra podría ser superior, tanto de la Secretaría de Salud como de los recursos que se recibieron para el Seguro Popular. Pues todo un tema, ojalá que pronto se investigue a fondo el caso, porque mientras vemos este tipo de escándalos, el señor Cruz Esmada está tan tranquilo, viajando a Cancún y presentándose en la Plaza de Toros, ahí muy, muy tranquilo. Yo me quedé aquí a ser candidato a Zapopan. ¿Tú también? Esa fue la última versión. Muchas gracias, Sonia. Claro. Sí. ¿Algo y bueno, más? lo más delicado es que estamos hablando de salud, ¿no? Totalmente, pronto, claro. Me parece que, y además de temas como una maternidad, ¿no? Donde pues, se pone en riesgo la vida de bebés, las mamás, de los niños, de los bebés, porque son medicamentos que son indispensables, ¿no? Así es. Muchas gracias por tu tiempo, Sonia. Gracias, Sonia. Buenas noches. No, gracias a ustedes. Un abrazo a los dos. Un abrazo. Y está, Sonia Serrano. Hay que recordar, Edgar, que el gobernador el 8 de febrero pasado puso como plazo 30 días para que la Contraloría presente una investigación a fondo sobre el tema de salud en Jalisco. Es decir, estamos hablando que por ahí del 7-8 de marzo tendría la Contralora que presentar ahora sí un informe detallado. Y ojalá en alguna ocasión se vincule a grandes mandos de las instituciones, porque siempre es contra directivos pequeños, contra administrativos, y al final parece que los peces gordos siempre se salvan, ¿no? Sí, y en la mayoría de las veces ellos son quienes solamente siguen órdenes, en este caso del Big Spender, así lo bautizaron en Cancún, por gastar, por aquí por gastar más en el bar de Cancún. Bueno, hasta de mal gusto. Gracias, Edgar. Gracias, Enrique. Buenas noches. Hasta el próximo miércoles a las 9 en Canal 44, Perspectivas.